Bueno, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias al ingeniero José Luis, al ingeniero Héctor, a Leticia, por supuesto, por la invitación. Gracias por su asistencia. Bueno, mi firma es una firma especializada en cuestiones fiscales y concretamente en temas bastante relacionados con el desarrollo inmobiliario, ya sea desde la edificación hasta el proceso en el que ustedes también son parte del sector, que es en la comercialización y adquisición de inmuebles, ¿no? Una parte importante a considerar, ustedes mejor que nadie lo conocen, al momento de decidir adquirir un inmueble, es el tema fiscal, el tema de los impuestos, ¿no? Incluso en algunas ocasiones llega a ser la diferencia entre que la operación se concrete o no, porque el sobreprecio que estas contribuciones implican pues llega a ser prohibitivas algunas operaciones. Entonces me voy a permitir, si quieres avanzar un poquito, a ver, vamos a empezar de lo general hacia lo particular. Las contribuciones no son otra cosa más que el género de lo que nosotros conocemos como impuestos. Los impuestos en estricto sentido son solo una especie de contribuciones. Hay contribuciones en los 3 niveles de gobierno, y básicamente estas contribuciones, su razón de ser o su naturaleza es que todos, al ser parte de la comunidad, estamos obligados a contribuir con el Estado para que éste pueda solventar las necesidades básicas que constituyen sus principales obligaciones: proveernos seguridad, proveernos infraestructura, vialidades, etcétera, alumbrado público, etcétera. Bueno, esta es la definición un poquito más técnica. La aportación económica que los miembros del Estado y los extranjeros que residen en su territorio están obligados a satisfacer de acuerdo con la legislación fiscal para la atención de los servicios públicos y cargas nacionales. Como les comentaba, esto es solo el género, y a su vez existen diversas especies de contribuciones. Si avanzas un poquito, Ariel. La primera y la más con la que todos tenemos muy identificada son los impuestos. Estos básicamente no tienen mayor explicación más que es dinero que el Estado necesita para cubrir necesidades, para poder desarrollar infraestructura, etc. Hay otro tipo especial de contribuciones que se llaman derechos, es el nombre técnico. Los derechos, a diferencia de los impuestos, en estos debe de existir una contraprestación del Estado. Es decir, nosotros gobernados le estamos pagando al Estado que nos proporcione un servicio o algún tipo de bien. Un ejemplo sería cuando ustedes piden un acta de nacimiento, el costo, eso es un derecho. Cuando ustedes van y hacen una consulta en el registro público de la propiedad, lo que les cobran, eso es un derecho, o sea, existe algo a cambio. Y el otro tipo de contribuciones son las contribuciones por mejoras específicas, es decir, cuando el Estado desarrolla alguna obra en concreto o en particular que beneficia directamente, aumentando la plusvalía de tu propiedad, o de alguna otra forma tú percibes un beneficio directo, el Estado te cobrará una contribución adicional por esa mejora específica. Un ejemplo bastante local y quizá conocido es, por ejemplo, la edificación o la construcción del túnel de la Loma Larga conllevó para los ocupantes o los habitantes del sector de Valle Oriente el pago de esta contribución. ¿Quieres avanzar un poquito? Todas estas contribuciones no podemos evitar el pago, esa es la regla general, y tienen un sustento en la Constitución General de la República. Y todo el derecho fiscal mexicano se puede resumir en este artículo 31 constitucional, en su fracción cuarta, en donde se dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos de Federación, DF, Estado y municipio de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El desglose de este artículo se puede presentar, para una desmenuzada que resulte más digerible. Si quieres avanzar, otro. Básicamente son estos 6 puntos los que se desprenden y que constituyen los principios de justicia tributaria, se llama. El primero es que todos los mexicanos, sin excepción, estamos obligados a contribuir. O sea, eso no está en discusión, la obligación que todos tenemos.
El segundo es que esa contribución siempre y en todo momento tiene que tener como destino único el gasto público, no puede dirigirse a ninguna satisfacción personal de las personas que estén en ese instante en la administración. Es el deber ser, ¿verdad? Todos sabemos que luego salen algunos escandalillos por ahí. Otro punto importante es que tanto la federación, los municipios, el Distrito Federal y los estados son sujetos activos, es la palabra, son las entidades que pueden cobrar estas contribuciones. El factor de la residencia es importante porque es en función de esa residencia que el municipio tal o cual o el estado tal o cual tiene derecho a cobrarte estas contribuciones. Esas contribuciones tienen que ser proporcionales y equitativas. Proporcional significa que el monto de la contribución, el monto del pago tiene que existir una relación de proporcionalidad, vaya, en función a tu capacidad contributiva. Esto es la regla que en los medios la resumen como que pague más el que más tiene, ¿no? Y el término equitativo no quiere decir que todos paguemos igual, sino que todos los que estemos en igualdad de circunstancias nos traten igual, y a los que sean desiguales habrá que tratarlos desigualmente. Y toda excepción que se quiera hacer a estas reglas son lo que se conocen como exenciones. Bueno, estas tendrán que tener una racionalidad y una objetividad en los motivos que las justifican. O sea, el test, el estándar para que puedan evadir estos principios es demasiado elevado, y si no se cumplen, por último, que deben de estar en ley, si no se cumplen estas 6 premisas, la contribución, aunque en principio la tengas que pagar, el tema es inconstitucional. Entonces esto te permite impugnar este impuesto, ¿no? Habrá algunos tipos de impuestos que por su naturaleza y su mecánica puedas evitar el pago, y hay otros que por la misma mecánica y por el efecto práctico que tienen, pues no puedes evitar el pago, pero puedes buscar la forma de recuperarlo. ¿Llevas un criterio? Ahora, estos son los principios generales tanto para los estados como para la federación. A nivel municipal, el municipio, con fundamento en ese artículo 31, fracción cuarta, y en otros artículos funcionales, tiene básicamente 3 tipos de percepciones que constituyen su hacienda. Una es las participaciones federales, que son definidas año con año en la ley de ingresos de la federación. Otros son los servicios públicos. Hay unos servicios públicos que son reservados al municipio, como los de rastro municipal, la recolección de basura, alcantarillado, agua potable, etc. Es otra fuente de ingresos. Y la otra, que está directamente relacionada con el sector en el que ustedes se desempeñan, es todas las contribuciones derivadas de la enajenación y constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles. ¿Sí avanzas, por favor? Ahora, en toda adquisición de inmuebles, el precio, el valor total de la operación tiene varios componentes, ¿no? El costo total se compone, el primero será el precio, que este es propiamente el valor que el cliente decide o con su asesoría que es en mercado puede valer su propiedad. Otro costo muy importante, esos son los honorarios notariales. En caso de que exista algún crédito, seguramente habrá necesidad de realizar algún avalúo. La comisión, que es muy importante, ¿verdad? Y es donde ustedes participan. Y un punto destacado es el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos registrales. Estos son costos directos, independientemente del ISR, que ya dependerá de otros factores como el valor de la enajenación, o sea, si existe una utilidad. Pero el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos registrales es un costo directo, no hay forma de eludirlo. Y estas contribuciones son contribuciones locales, por lo que ya vimos, ¿verdad? Porque como derivan directamente de la enajenación de bienes inmuebles, entonces es al municipio al que le toca recibir ese dinero. El impuesto sobre adquisición de inmuebles tiene su fundamento en la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Nuevo León, y son 2 supuestos distintos. El primero es
la regla general: cualquier persona física o moral que adquiera un inmueble en el estado, pues, tendrá que pagar la tasa del 2% al valor gravable del inmueble. ¿Cuál va a ser ese valor gravable del inmueble? El que resulte mayor entre el valor catastral y el valor comercial. El segundo supuesto, si le das por favor, Ale. El segundo supuesto, hace un tratamiento preferencial a aquellas personas que adquieran propiedades en el estado que no excedan de 25 cuotas anuales, que son alrededor de 610,000 pesos, siempre que esta persona sea persona física, no pueden ser empresas, y que no tenga otro bien raíz en el estado. Entonces, en lugar de aplicarle el porcentaje del 2% al valor total de la operación, únicamente le aplicarán ese porcentaje a el valor menos 15 cuotas elevadas al año. Si fuese el máximo de 25 cuotas de 600, entonces únicamente pagaríamos el 2%. Cada cuota es un salario mínimo, perdón, no lo precisé. Si fuese el máximo de 25 cuotas, entonces únicamente sería el 2% sobre las 10 cuotas, que implicaría una reducción de más del 50% en el pago del impuesto. La forma en la que está estructurada este impuesto no cumple ese test del que platicamos hace un momento. Aunque por la mecánica propia del impuesto no hay forma de evitar su pago, el notario exige, de hecho, que antes de formalizar la operación se exhiba el pago de los impuestos. Lo cierto es que, haciendo un análisis de cómo está conformado este impuesto, no se cumple con esa regla de proporcionalidad, de equidad, de legalidad. Y eso, entonces, exime a todos nosotros de pagarlo. Si bien, insisto, no podemos evitar el pago, sí podemos optar por impugnar el pago en base a esos vicios de constitucionalidad y recuperarlo. Los vicios de constitucionalidad de este artículo en particular, si quieres, son dos. El primero es no se cumple el principio de legalidad tributaria. ¿Por qué? Como ya vimos hace rato, es indispensable que todas las contribuciones deben estar en una ley. O sea, no pueden estar ni en un decreto ni en una orden del ejecutivo, del gobernador. O sea, tienen que estar en una ley. La ley, a diferencia del resto de las normas o de los reglamentos, tiene que cumplir un proceso legislativo. En el material que se les entregó viene un cuadrito que ilustra cuál es el proceso legislativo en el estado de Nuevo León. En términos muy sintetizados, básicamente consiste en que existe una iniciativa de ley. Esta iniciativa se somete a discusión, digamos, suponiendo que no hubo cambios, pasa al Ejecutivo, y el Ejecutivo, la última etapa es lo que se conoce técnicamente como la sanción del proceso legislativo. Esa sanción o esa etapa es donde interviene el gobernador. Esa sanción consiste en la publicación y promulgación de la ley, que implica la autorización del Ejecutivo o la conformidad con el Ejecutivo con lo que el Poder Legislativo realizó, propuso y aprobó. Esa sanción conlleva o implica dos firmas. La primera firma es la del gobernador como titular del Ejecutivo, y la segunda firma siempre es necesario que el ministro, el secretario, el responsable de la secretaría directamente involucrada con la ley de que se trate, en este caso pues es el secretario de Finanzas, tiene que firmar, como el término técnico es refrendo. El refrendo implica que ese secretario asume la responsabilidad de manera conjunta con el gobernador en la aprobación de esa ley. En el caso particular del ISAI, esta ley se creó, este impuesto empezó a cobrarse en el estado alrededor del 2002, pero es fruto, el artículo que leímos, la creación de ese artículo es fruto de un proceso legislativo que está viciado, no se cumplió con el procedimiento. Entonces, una ley que no cumple con el proceso legislativo en forma correcta es lo mismo que no hay ley. Entonces, la falla en concreto que hubo en cuando se creó el ISAI es que, en lugar de firmar, o sea, el gobernador firmó, pero en lugar de firmar, el secretario al que le correspondía hacer el refrendo de esa firma, indebidamente este secretario delegó la firma de ese refrendo a otro secretario, que es el secretario general del gobierno, que no tiene nada que ver. Entonces, esta sola circunstancia
se traduce en la total inconstitucionalidad del impuesto. ¿Por qué? Porque la ley que constituye su fundamento y en base a la cual te la están cobrando fue mal hecha. Parece muy simple, pero así es de estricto. Por lo mismo de que no, la obligación de nosotros a pagar no podemos discutirla, entonces la lógica es: está bien, te tengo que pagar, no tengo forma de evadir el pago, pero el cumplimiento que tú le des a los requisitos tiene que ser estricto. O sea, no hay lugar a interpretaciones, no hay lugar a flexibilidades. Y el segundo vicio de inconstitucionalidad que tiene este impuesto, si avanzas, a ver, por favor, es el principio de equidad tributaria. Como les platicaba hace rato, la ley debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y cualquier trato diferenciado entre estos debe obedecer a motivos objetivos y racionales. O sea, tienen que ser situaciones específicas, como el ejecutivo o el legislativo pueden tener algún interés real, objetivo, en proteger ciertos sectores más desfavorecidos o algunas actividades que resulten estratégicas para el desarrollo de la sociedad, del Estado, etc. En este caso, la inequidad se da, si recuerdan, si te regresas 2 slides, por favor. A diferencia del resto de los contribuyentes, si una persona compra un inmueble con valor menor a 610,000 pesos en el Estado, en lugar de pagar el 2% sobre el valor del inmueble, que son 600,000 pesos, lo pagará sobre únicamente 10 cuotas, ¿verdad? Serán 200,000 pesos, 300,000 pesos. Uno pudiera pensar, bueno, es que son las casas de 600,000 pesos hacia abajo, pues son casas que el mercado, la persona que las adquiere por la misma naturaleza del inmueble, bueno, pues seguramente serán miembros del sector más desfavorecido de la sociedad. Pero no necesariamente, porque el otro elemento también es que no posee otro bien raíz en el Estado. Sin embargo, la realidad es, y es una duda razonable que permite que prospere el argumento, esa persona que aquí te está comprando una casa de 600,000 pesos no quiere decir necesariamente que sea parte del sector más desfavorecido de la sociedad. Esa misma persona puede tener una casa de $3 millones en Cancún, pero por la sola circunstancia de que en Nuevo León únicamente compró una de 600,000, ya está recibiendo un trato privilegiado. Si avanzas, otro, ahí está, atrás. Entonces, en este cuadro se resume, o sea, mientras que al universo general de adquirientes de inmuebles, a todos los que estamos presentes aquí, nos tratas con el 2% general, a los adquirientes de inmuebles con esas características que no tienen ninguna racionalidad, esa distinción, les das un trato preferencial. Eso, pues, además de inequitativo, involucra también un tema discriminatorio, hablando de derechos humanos. Entonces, esos 2 puntos son los 2 puntos que permiten impugnar la constitucionalidad del impuesto. Esta impugnación, el resultado final será que ese impuesto pagado por su cliente, en este caso, se les tendrá que devolver con actualización de intereses. El otro costo, si avanzas, el otro costo o la otra contribución de la que se hace el municipio o la entidad en la enajenación de los inmuebles son los derechos registrales. Este es un poquito menos visible porque generalmente el notario es quien se encarga de hacer el trámite en registro, y entonces él es el que va a pagar, aunque les traslade el costo evidentemente a sus clientes. Los derechos registrales son una especie de aquellos derechos que platicábamos, en donde tú estás pagando un servicio que el Estado te da. A diferencia, bueno, le aplican los mismos, a este tipo de contribuciones le aplican los mismos principios que ya platicamos, los principios de justicia tributaria, que hablan de proporcionalidad, equidad, contribución al gasto público y legalidad, pero el punto específico de proporcionalidad tiene una nota distintiva a diferencia de los impuestos. Mientras que en el impuesto el único requisito es que te cobren en función de tu capacidad contributiva, en este caso la proporcionalidad tiene que ser en función directa e inmediata. Únicamente el Estado te puede cobrar lo que el costo que para él implica darte ese servicio. O sea, no lo puede hacer por negocio, ¿verdad? Entonces, en ese costo se integrarán, no sé, tengo que contratar a 10 personas que hagan los asientos en los libros, y una persona que esté en la ventanilla y otra que esté cobrando, tengo que pagar unas oficinas, etc. Pero
En conclusión, ese derecho tiene que ser proporcional a ese costo. Entonces, pero una vez cubiertos esos costos en todos ese tipo de servicios, pues para el Estado es lo mismo emitir un acta de nacimiento que emitir 10,000. O sea, el costo es el mismo. La integración del staff que va a estar dando el servicio no supone un costo mayor. En el caso de los derechos registrales, el inscribir una casa de un valor de $1,000,000 o inscribir una casa de $10 millones es lo mismo. O sea, el Estado no incurre en un costo mayor por esto. En el material que les entregamos viene el detalle, digo, este es el artículo, nomás lo puse el preámbulo para no ponerles tanto texto aquí, pero en el material que tienen viene la forma en la que se cobra en función del valor de la propiedad, no en función del costo del servicio. En el propio preámbulo se habla de que el derecho se pagará en función de una cantidad de cuotas que viene determinada en el material que ustedes tienen, pero es en función al valor mayor legal o convencional que en la operación se especifica. Entonces volvemos a lo mismo. El Estado no debiera de cobrarte en función del valor del inmueble o del valor de la operación. O sea, este valor es irrelevante para efectos del servicio que te está dando. Entonces, si avanzas, por favor. Esto pues se traduce en que se incumple con el principio de proporcionalidad tributaria. Como comentábamos, el derecho debe atender única y exclusivamente al costo del servicio, y cualquier factor adicional para determinar ese importe que tienes que pagar torna inconstitucional la contribución. Digo, en el caso específico de Nuevo León, lo podemos ilustrar de esta forma, ¿no? A mayor valor de la operación, el pago se incrementa sin ningún tipo de justificación legal. Bueno, hasta aquí hemos visto cuáles son las contribuciones que se tienen que pagar en la adquisición de inmuebles y cuáles son las fallas legislativas o constitucionales que cada una tiene. La pregunta es, ¿qué hacemos, verdad? O sea, ¿cómo ayuda a mi cliente a que recupere esos costos, más aún porque están mal fundamentados? La solución es, si avanza, por favor. La solución es, definitivamente no podemos evitar el pago, porque si no la operación no se hace. O sea, si no el notario no nos da la escritura. Lo que hay que hacer es pagar la contribución, asegurarnos de recabar esos comprobantes de pago, que serán 2, y en un periodo que no debe pasar de 15 días hábiles posteriores al día del pago, se presenta se promueve un juicio de amparo. Un juicio de amparo en el que se harán valer esos dos, bueno, los argumentos que ya vimos, entre otros. Esos son los principales. El juicio de amparo es un proceso que hay que invertirle aproximadamente 18 meses. Básicamente el proceso es, el juez de distrito recibe la demanda, notifica a las autoridades, estas ponen su punto de vista, hay una audiencia constitucional, hay una sentencia de primera instancia que es la que dicta el juez de distrito, y esta sentencia de segunda instancia, de primera instancia, pues generalmente es impugnada o recurrida o peleada por la autoridad, evidentemente porque está perdiendo y le va a costar dinero. Ese procedimiento de segunda instancia se lleva en un tribunal colegiado, de hecho están aquí atrás en la loma, y ya la sentencia de segunda instancia ya será la obligatoria, ya será la definitiva. Una vez teniendo esa sentencia, lo que hace la autoridad federal, pues por parte del Poder Judicial Federal, es que notifica al gobierno del estado y lo obliga a que haga la devolución de las cantidades pagadas, pero no el valor histórico, sino actualizadas y con intereses. En términos haciendo un cálculo muy general, esa actualización de interés incrementa el valor de lo recuperado en alrededor de un 50%. Si eran 100,000 pesos, serán 150,000 pesos al final del día. El tiempo aproximado de tramitación de todo este tema para sus clientes será de 18 meses, pero bueno, oye, ¿a partir de qué cantidad conviene meterte en todo ese tema y que recibas, digamos, una cantidad que te beneficie? ¿Cuánto cuesta todo eso? Y decir, oye, si pagué 300,000 pesos, me conviene porque le invertí en todo el proceso 150 y me van a quedar 150,000. ¿No? Pues mira, lo normal es la tramitación. Bueno, primero es fondo perdido. Yo te diría cualquier cantidad. La respuesta es cualquier cantidad, porque lo que se cobra es un porcentaje de lo que se recupera. Y no hay éxito, no hay cobro.
y la tramitación no implica ningún tipo de costo. O sea, es si lo quieres ver así, el cliente no pierde nada con intentarlo, puede ganarlo todo. A diferencia de muchos, está mal que lo diga, generalmente los abogados no decimos que garantizamos que se va a ganar el asunto, porque al final del día nosotros no firmamos la sentencia. Pero en estos dos temas en particular existen varios criterios de la Suprema Corte que ya son obligatorios para los juzgados, y donde el tema es demasiado evidente. Nuevo León es un caso, hay otros estados que tienen la misma problemática. El estado, ¿por qué no lo ha corregido? Porque pues, del universo, no sé, son 10,000 contribuyentes, 2 se dan cuenta y me impugnan, bueno, o sea, es un costo, pero los otros no están informados, no lo van a hacer, etc. Retomando tu pregunta, yo te diría cualquier valor vale la pena, porque al final del día es dinero que hoy para tu cliente es dinero perdido, o sea, no es un costo más de la operación, ¿sale? Y tú le darías la posibilidad de recuperar cosas que, no sé, en algunas operaciones incluso llega a ser igual a lo mejor con eso cubres los honorarios o recuperas los honorarios notariales, ¿no? Pues básicamente, este es el tema. La idea era compartirles o sensibilizarlos sobre la opción que sus clientes tienen de recuperar esas cantidades que hoy son fondo perdido. Y perdón, adelante. Si pasas de los 15 días hábiles, ya no procede. Sí, no, ya es un término muy es fatal, dicen. Oye, abogado, y eso es esa oportunidad que tienen las personas, los ciudadanos, de recuperar ese impuesto, que finalmente los impuestos son pues, para lograr el bien común, ¿verdad? Es correcto. En este caso es por la falla de las firmas cuando se promulgó. Ese es el escollo que nos permite hacer eso. En el tema del ISAI, ese es uno de los factores. El otro factor es que injustamente estás privilegiando a aquellos que compran inmuebles con valor de menor a 600,000 pesos y que no tienen otro inmueble en el estado. Son esos dos puntos para el tema del ISAI. Y para el tema del derecho registral, el tema es que me estás cobrando mal, ¿verdad? O sea, el tema de los impuestos es: tu estado tienes toda la autoridad para cobrarlo, para poner lo que tú quieras, no pasa nada, pero precisamente por eso. Es que el registro se me antoja verlo, compararlo con lo de las placas. Las placas cuestan lo mismo un carro lujoso que. Exacto. Es un excelente ejemplo. La tenencia ya se resolvió. ¿En qué momento cobras tus honorarios? Al final, hasta que se recupera el dinero. Soltar los 15 días es a partir de... Perdón. El impuesto ¿a dónde va dirigido en caso dado que el municipio lo obtiene? ¿En qué lo destina? O sea, ¿qué dejarían de hacer si no pagamos ese impuesto? Ya no pavimentan las calles. El municipio. O sea, ¿a dónde va el ISAI directamente? O sea, ¿en qué se aprovecha? O en la Casa Nueva Margarita. En la casa. En la campaña, ¿verdad? Cada municipio tiene su ley de egresos, su presupuesto. Ellos no hacen leyes, pero tienen un presupuesto de egresos. Y no es tanto como que hagan una locación específica de tal o cual impuesto a tal o cual cosa, pero lo que contiene esa ley de ese presupuesto de egresos y con lo que cumplen el destino del gasto público es que de la suma total de los ingresos proyectados por contribuciones y otras cosas exista constancia de programas públicos a los cuales se va a dirigir, programas o necesidades, gasto corriente, etcétera. Lo que quiero decir es que no hay tal cual un destino etiquetado del ISAI a tal o cual cosa. O sea, el universo de contribuciones tiene que dirigirse a programas, la cuenta, el gasto corriente, obviamente, etcétera. Otra pregunta es: al cliente que le
resuelves esto, ¿no queda como etiquetado o que le puedan hacer una afectación posterior? No. O el municipio, algo, ¿sabes qué? Para cuando tú quieras hacer otro trámite, Ajá. y sabes que te metió demanda, y vamos a... No. Sí, no. No, a diferencia, bueno, el tema del trámite de la devolución de impuestos federales, por ejemplo, ahí se involucra, pero es parte del proceso legal, o sea, no es una represalia, sino que la misma ley contempla que, si, hablando de impuestos federales, si tú pides una devolución, la autoridad puede pedirte información adicional para verificar precisamente que la devolución proceda, pero esas devoluciones son producto de la mecánica misma del impuesto, o sea, ahí no hay un tema en donde estés impugnando la inconstitucionalidad, pero no hay ningún tipo de represalia, no hay, o sea, no, digo, este tema, digo, lo hacemos a diario y no. Funciona para propiedades comerciales y Micrófono. Sí, todo tipo de bien raíz, todo tipo de bien raíz en el estado. Pero lleva mano, lleva mano al micrófono, por favor. Sí, licenciado, buenos días. Mi pregunta es, para hacer la contabilidad de los 15 días, ¿es a partir de la firma en escritura o a partir del pago de los impuestos? Del pago. Del pago. De hecho yo recomendaría incluso que al abogado lo involucraran desde que se va a hacer ese pago, para que el abogado se asegurara, porque también el Estado se ha vuelto mañoso, ¿no? Para que el Estado se asegurara de que el recibo dijera lo que tenga que decir, porque si no dice lo que tenga que decir, la defensa del Estado ha sido, pues es que ahí no dice que me pagaste eso, ¿sí? Y lo niegan, y con eso se salen. ¿No existe el riesgo de que eventualmente el Estado pueda decir, bueno, sí te devolví este dinero, después sí se observó que sí era factible cobrar ese dinero y digan, ¿sabes qué? Sí me lo debes por este detalle y ahora me lo debes con recargos y demás, cuando ya te lo había regresado? ¿No existe ese riesgo? No, el Estado, en estricto sentido, el Estado, cuando te haga la devolución del dinero, lo va a hacer cumpliendo la orden del Poder Judicial Federal. Punto, está cumpliendo órdenes. O sea, no hay forma de que después digan siempre no. Si la persona, el contribuyente que compró ese predio y se amparó y lo ganó, luego compra otro predio aquí mismo en Monterrey y como ya ganó un amparo aquí contra esas autoridades, ya no vuelve a pagar, ¿cómo le hace? No, tienes que volver a hacer el trámite. Vuelve a hacer el trámite. Vuelve a hacer el trámite. Bueno, hay dos caminos. Uno es vuelves a poner el amparo, tal cual, y el otro es con la sentencia de amparo que ya tienes, haces el trámite directo en Tesorería del Estado. Hay una figura que se llama pago lo indebido. Entonces solicitas la devolución de este impuesto en base a que fue un pago lo indebido. ¿Por qué fue indebido el pago? Bueno, porque ya tengo una sentencia federal en donde me dicen que yo no debo de pagar el impuesto porque es inconstitucional. Es un punto importante. A diferencia, hace un par de años hubo una reforma constitucional en donde y se creó una nueva ley de amparo, en donde las sentencias de amparo tienen efectos generales, universales, salvo, inteligentemente, excluyeron el tema fiscal. O sea, el tema fiscal sí es indispensable todavía que sea una sentencia por contribuyente. ¿Verdad? O sea, si compras otra casa ya no procede. No, sí procede. Sí procede, pero hay que volver a promoverlo o hacer el trámite directamente en tesorería. O sea, tienes las dos opciones. Licenciado, Perdón. ¿qué tan frecuente llevas tú estos casos? Y la otra es cómo podemos ayudar a gente para crear una cultura de pago del IVA en nuestras condiciones, por ejemplo, según su percepción. Bueno, hablando de este tema en concreto, digo, es parte de la práctica del día a día de la oficina. O sea, aquí tenemos el área práctica del legal, digo, en la carpeta, para no aburrirlos mucho, en la carpeta hay una presentación general de nuestros servicios, hay una división que es nuestra área práctica del legal, y el tema fiscal y de contribuciones locales es uno de los más importantes. Entonces yo te diría día a día. El tema de crear conciencia en cuanto al IVA, comparto nosotros como gremio también compartimos su problemática. O sea, la gente no entiende que el IVA no es de nadie, sino que es un tema que se está trasladando.
pero pues sí existen mecanismos haciendo uso de algunas estructuras diseñadas para tal cual, que esas estructuras en base a alguna planeación fiscal específica que creamos, que se pueden aplicar a tal o cual caso, pero sí hay que ver operación por operación cuál es la forma más conveniente. Esas estructuras ya están creadas, ya disponemos de ellas, pero hay que, para aplicarlas a los casos específicos hay que ver caso por caso. ¿Cuál es el porcentaje de éxito que tienes ¿En esto? De 10, ¿cuántas pasan? De 10. 100%. Es que es un tema que ya está superadísimo. Acá una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de costo? ¿Se maneja un porcentaje para Sí. de honorarios? ¿Cuál es? El 35% del valor de lo recuperado, hasta el momento en que se recupera. ¿Qué debe de decir el recibo para que sea válido? Debe decir pago de ISAI, tal cual. Lo que hacen es que dicen pago de derechos de forma genérica. Entonces tú tienes que pedirles que diga pago de ISAI o pago de derechos registrales por la inscripción de tal o cual. O sea, a ver, la fracción que corresponde, que es la inscripción de inmuebles. Lo más común es que, bueno, la más fácil y siempre la agotan es decir, no se puede, es que así sale el recibo. La realidad es que sí se puede, o sea, lo hacen. Con poquita presión ya lo generan como lo tienen que generar porque no lo pueden evitar. Oye, bueno, la otra pregunta es, por ejemplo, alguien que se dedique a hacer recurrentemente operaciones, ¿sí le va a convenir eso que comentaste? Es decir, tener ya un amparo y decir, oye, ya compré otra propiedad, inversionistas, y que ya le digas, oye, ya hago operaciones de 10 millones de pesos, son 200,000 pesos, ya me conviene ir por ese 2%, ¿no? Sí, claro. Sí. En personas, digamos, oye, en alguien que ande comprando casas a nivel Infonavit, etcétera, pues yo creo que no conviene meterse en eso. Es lo que, bueno, la primera pregunta que yo te hice es tu percepción. Ajá, Sí. es la cuestión, oye, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Cuánto a ustedes, por ejemplo, cuándo te convendría ya entrar como bufete de abogados a defender una situación de estas? Yo te diría, bueno, ¿qué te puedo decir? No sé. Como es un valor proporcional, el trabajo es el mismo. El trabajo es el mismo y como ya es un tema muy superado, la complejidad del litigio no es tanto. Entonces yo te diría que no hay un mínimo o un máximo. Estoy de acuerdo en que entre mayor la operación es más atractivo para todos, ¿verdad? Tanto para quien da la asesoría como para quien va a recibir el beneficio final. Pero lo cierto es que para la persona que compra su casa habitación, pues el recuperar, si tú le das la posibilidad de recuperar algo de dinero, a todos nos gusta recuperar algo que creíamos perdido. Y el inversionista también. Exacto. Ok, gracias. Gracias. Oye, una pregunta. O sea, en la práctica, ¿en qué momento se te requiere el servicio y en qué momento entras? ¿En la notaría, en la promesa? Pues, más bien cuando ya está en la notaría, que es cuando se hace el pago de los impuestos. Y ahí nos coordinamos, una de dos, o nos coordinamos con el notario, es lo más común, para recabar el recibo de pago. Hay ocasiones en donde el cliente directamente lo hace, ¿verdad? O sea, él habla con su notario y hay notarios más flexibles que otros, ¿verdad? Todos sabemos. Flexibles en cuanto a que permitan que yo sea el que gestione con ellos el recibo de pago, y hay quienes prefieren únicamente tratar con su cliente y así lo hacemos. El cliente lo más le pide eso, ¿no? Oye, necesito el recibo y lo necesito rápido, o sea, en cuanto lo pagues, pásamelo para poder ingresar el trámite. Porque se tarda como una semana, ¿verdad? ¿En qué, perdón? La notaría en entregar En entregártelos, pues sí. O sea, es el normal, pero pues tú les haces el hincapié, deben de dártelo al día siguiente hay que pagarlo, porque eso es tal cual, nomás van y pagan. No hay mayor trámite para que te puedan dar tu recibo. No importa que sea crédito la operación. No importa, porque como quieras el proceso para. Pedro, muchas gracias, muy interesante el tema, realmente bastante sencillo de entender, gracias por la presentación.
yo quisiera preguntarte algo que me voy a lo mejor a salir del tema, pero está en el mismo contexto. Ahorita con los cambios fiscales y el asunto de que tenemos ya las declaraciones electrónicas, Sí. Se está hablando en el medio empresarial de ampararnos contra los cambios que vienen porque nos van a obligar Hablando de a la ciertas contabilidad, cosas. ¿Mande? La contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica Sí. y los cambios que ya están acordados. No sé si tú estés en el contexto para Sí. podernos recomendar si vale la pena esta situación de ampararnos contra estas obligaciones de contabilidad Sí. electrónica, y creo que ya implica unas revisiones automáticas y cosas de ese tipo. Sí, hay dos, estos cambios, digo, estos cambios fueron parte de la reforma que fue publicada, no entró en vigencia toda, pero fueron publicados en diciembre de 2013, pero estos dos puntos en particular, que es el buzón tributario y la contabilidad electrónica, apenas entraron en vigencia este mes de julio. Dividiéndolo en esos dos puntos, el tema del buzón, nosotros sí damos el servicio, que tenemos clientes con los cuales hemos promovido los amparos. El tema del buzón tributario lo vemos un poquito más cuesta arriba, porque finalmente se trata de un simple dotar a la autoridad de una herramienta más, y eso es un elemento para verlo cuesta arriba. Y el otro es que pues, la tendencia natural de todo, en todos los aspectos, es la digitalización, ¿no? O sea, todo eventualmente está migrando para allá. El tema de la contabilidad electrónica, sin embargo, sí vemos argumentos relevantes que puedan trascender en que se conceda el amparo, porque como tú bien dices, va a haber revisiones automáticas. O sea, lo que sucede con ese o la violación de esa disposición es que constitucionalmente existe, y conforme a las convenciones de derechos humanos, de las que ya ahora constitucionalmente tiene el Estado mexicano obligación de respetarlas también, existe un principio que se llama la inviolabilidad del domicilio, y ese principio se traduce al tema fiscal en el hecho de que sí te pueden pedir tu contabilidad, sí te pueden revisar, digo, como todos sabemos que lo hacen, una auditoría, etcétera, pero tiene que cumplirse y respetarse una serie de requisitos que igual el estándar es demasiado alto. ¿Por qué? Precisamente porque es tu intimidad, es tu propiedad, es tus posesiones. El artículo constitucional reza más o menos: nadie puede ser molestado en sus propiedades, papeles, dice incluso, sin que medie una orden y se siga un procedimiento legal. El efecto práctico que va a tener la contabilidad electrónica es que la autoridad va a tener tu contabilidad en tiempo real, sin necesidad de notificarte nada, sin necesidad de seguir un procedimiento legal, sin necesidad de explicarte para qué la quiere. Y eso sí es grave. Es grave porque pues precisamente porque se están violando esos derechos humanos y están dotando a la autoridad de poderes casi absolutos sobre ti, ¿no? Ese amparo pues vence el lunes para el tema del buzón tributario. Para el tema de la contabilidad electrónica, porque la entrada en vigor fue distinta. Para la contabilidad electrónica tienes hasta el próximo viernes 18, no, ¿qué es? ¿11? No, 15, ¿verdad? Sí. Para presentar las demandas. Si gustas te comparto ahí, tenemos un boletín, una nota ejecutiva en donde explicamos cuáles son los argumentos y qué es lo que se necesita, ¿verdad? para hacer el trámite. Sí le damos probabilidad de éxito y sí creemos necesario impugnarlo, porque sí es algo peligroso que estemos dotando a la autoridad de ese tipo de facultades, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda adicional, algún comentario. Antes del ISAI, ¿qué impuesto? Antes del 2002, ¿qué impuesto era? No existía otro, uno tal, era simplemente el tema del predial, pero no existía algo con la naturaleza del ISAI, ¿no? Bueno. A lo mejor un poquito fuera del contexto tú sabes, ahorita acaban de salir unas notas sobre los avisos. Bueno, sobre los avisos que se tienen que presentar por parte de las personas que participan en actividades vulnerables. Sí. Por ahí han salido varios artículos, pero no está claro, en el sentido de que, por ejemplo, si lo hiciste a través del sistema financiero, ya sea a través de un crédito hipotecario, donde participa una institución financiera,
ya no tenemos las personas que participamos en eso de dar el aviso correspondiente. Sí, no, quien lo hace es la entidad financiera. Pero ¿dónde leemos para estar nosotros exentos de eso y podernos en un momento decir? Porque, por ejemplo, acabas de participar en un evento, lo tienes que dar el día 17, el mes pasado, en este mes, y por ahí como que está nebuloso eso. No lo hiciste. Si gustas, te preparo te hago llegar una nota con el fundamento puntual. Digo, no, te soy franco, no me sé el artículo. Con el fundamento puntual del por qué sí o por qué no tienes que dar el aviso cuando involucra a una entidad financiera. Pero en resumen, la explicación es no lo tendrías que dar porque lo hace la entidad financiera. O sea, la institución bancaria es la que manda el informe y en ese informe va todo. Correcto. Muy amable, gracias. Bueno, pues les agradezco mucho. Si no hay ningún otro comentario, Qué amable, muchas gracias.